técnicos particulares que posibilitan ello, ¿no? Y esto es la mirada de los fotógrafos. Los fotógrafos quedan, digamos, cautivados por la circulación de los ciclistas, por los trabajadores en bicicleta, ¿sí?, que están presentes en la ciudad en este periodo que les he compartido, ¿no? Pero también el viaje en parejas, ¿no?, es una forma que hoy ya casi no lo vemos. Sí lo vemos poquito, si uno afina la mirada, ahí está todavía en algunas partes de nuestra ciudad, ¿no? Por supuesto, los accidentes es un momento crucial, un acontecimiento que a los fotógrafos les llamó mucho la atención, en particular a partir de los 40, cuando ya tenemos muy claro el fotoperiodismo en México, ¿sí?, ahí va a estar presente este tipo de imágenes, ¿no? Y una posibilidad interesante es la generación de series, y Nacho López tiene varios reportajes fotográficos. Este es uno de ellos, precisamente de un panadero que él denominó como ambulante y que va, digamos, persiguiendo con su cámara en un tramo del centro histórico de nuestra ciudad, ¿no?, hasta que finalmente logra alcanzarlo y proporcionarnos su rostro, ¿no? ¿Sí? Pero este ciclismo sucumbió, ¿no? Ahí ya había unos antecedentes en las primeras imágenes. Sucumbió, yo diría, ante el proceso de metropolización, la expansión física de la ciudad que nos llevó a las periferias, la construcción de avenidas de circunvalación, les llamaban en su momento, ¿no?, el entubamiento de los ríos convertidos en viaductos vehiculares. Y entonces los ciclistas, me parece que de alguna manera se trasladan a otras partes de la ciudad, ¿no? Al ampliarse la ciudad, sí, termino, ahora van a estar asentados precisamente en las periferias, ¿sí? Y de donde nunca dejaron de salir es de los pueblos, ¿no? Esto es Texcoco. Bueno, pues eso es lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias a Ricardo Pino por su presentación. Les propongo que sigamos con las ponencias y al final hacemos la ronda de preguntas. Así que le pido por favor a la maestra Sara María Gálvez Mancilla que pase y ella nos presentará la ponencia que se titula Representaciones espaciales de la ciudad en el cine mexicano de la época de oro. Una familia de tantas, 1948 y los imaginarios urbanos. La maestra Sara Gálvez está adscrita al posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Esta presentación lleva por título Representaciones espaciales de la ciudad en el cine mexicano de la época de oro. Es parte de los resultados de mi investigación en la maestría de comunicación en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, vale la pena comenzar diciendo que el medio cinematográfico es contenedor de una información sumamente valiosa que no se ciña a lo que vemos en la materialidad o lo que vemos encerrado en ese cuadrito que es la pantalla, sino que este contenido material está revestido a su vez por contenido simbólico, de carácter simbólico e imaginal, que hacen sumamente valioso el estudio detenido de las representaciones espaciales que vamos a ver en el cine en los distintos periodos. En este caso, ahorita vamos a ver por qué me centro en el sexenio de Miguel Alemán, que es de 1946 al 52. Cabe destacar también que el medio cinematográfico es un medio moderno que encuentra su lugar, su nacimiento en las ciudades, porque al final es en las ciudades donde se da la infraestructura necesaria para este medio. Entonces va a resultar de sumo interés el poder ver cómo este medio moderno ligado a las ciudades va a representar a las ciudades en distintos periodos. Y bueno, en ese sentido me gustaría aquí mencionar un libro que desde Martínez Assad se llama La Ciudad de México, que el cine nos dejó,
porque lo que sostiene Manuel Assad, es que la ciudad es un reflejo de las sociedades, la ciudad que vamos a ver en el cine, pero sobre todo va a ser un reflejo de lo que una sociedad quiere ser, no solo de lo que es, sino de lo que quiere ser. Entonces imaginemos el valor tan grande que está contenido en estas imágenes. Y bien, es por esto que las reflexiones que hoy presento se centran en el periodo, en el sexenio de Miguel Alemán, como les decía, del 46 al 52, inserto a su vez en lo que se ha conocido como el cine mexicano de la época de oro, un periodo muy marcado por una industrialización que llevó a una urbanización sin precedentes, en búsqueda o en aras de un proyecto de modernización que va a tener que ver también con lo que está aconteciendo no solo en el contexto interno, sino también en el contexto exterior, del que ahorita vamos a hablar un poco. Y esta investigación, lo que se busca es diseñar un aparataje teórico-metodológico que permita analizar las distintas representaciones espaciales que vamos a ver contenidas en el cine con un enfoque social. En realidad esta película, de aparentemente un argumento muy sencillo, lo que vamos a ver es un retrato muy sensible de una sociedad mexicana que está cambiando, que está transitando de lo tradicional a lo moderno, que está transitando de lo rural a lo urbano, del campo a la ciudad, y que en todas esas transiciones y en todos esos cambios que no son poca cosa, los vamos a ver a través de la vida íntima y cotidiana. Ya ahorita escuchamos un poco la importancia de historiar lo cotidiano, de la vida de la familia Cataño. Esta familia es una familia de origen tradicional que se resiste a los cambios de la modernidad, particularmente el padre, una figura autoritaria, admirador de las formas aristocráticas, afrancesadas, admirador de Porfirio Díaz, que va a entrar en crisis con su propia familia, particularmente sus hijas, que son jóvenes y que se rebelan a su yugo. Va a entrar en crisis con ellas a la entrada de un personaje urbano que es Roberto del Hierro, que es un vendedor de electrodomésticos, uno de los principales, yo diría, personajes urbanos que vamos a ver en este periodo de cine. Entonces, en este argumento aparentemente sencillo, lo que vamos a ver es la transformación, la transmutación de imaginarios que se mudan del campo a la ciudad, donde la ciudad se va a volver protagonista de este periodo y que va a ser representado de distintas formas, pero muchas de ellas van a estar en concordancia con el proyecto de modernización de Miguel Alemán, porque Miguel Alemán genera ciertos mecanismos de control y de censura. Este es quizás de las pocas películas de las miradas disidentes, porque como todo periodo histórico, pues siempre hay miradas críticas a esta modernidad. Entonces, esta película es Una familia de tantas, dirigida por Alejandro Galindo. Bueno, ya hablé un poquito de los factores internos que permitieron este florecimiento de la industria fílmica nacional y que la condicionaron, pero también en el contexto internacional era la Guerra Fría, situámonos en ese momento, había los embates, digamos, ya no eran de carácter bélico, sino de carácter ideológico, y en ese sentido la industria cultural y particularmente el cine tenían un gran poder de aleccionador ideológico, de acaparamiento de la opinión pública, y en ese sentido es fácilmente comprensible que Miguel Alemán, llegado a los Estados Unidos en este mundo bipolar, pues va a procurar una modernización del país parecida a ese American Way of Life, ¿no? En este México se van a abandonar ya la admiración por las formas europeas, particularmente afrancesadas que vemos con el porfiriato, y en cambio se va a dar lugar a este nuevo sueño americano, que además va a tener una promesa que vamos a ver a través de la representación de la ciudad y que Galindo va a deconstruir en este filme. Entonces, se diseñó un aparataje teórico-metodológico. Entre los conceptos principales fueron narrativa, contranarrativa, imaginario, y un concepto sumamente importante fue el concepto de espacio, tomado desde la perspectiva de la geografía crítica, con teóricos como David Harvey o Henry Lefebvre, o incluso Milton Santos, quienes van a conceptualizar al espacio no en su dimensión únicamente material, sino que va a ser la suma de esa materialidad revestida por los simbolismos, por el carácter experiencial de lo vivido, y entonces vamos a hablar de un espacio vivido que no es preexistente al ser humano, como las corrientes positivistas han propuesto, sino que lo que nos van a decir estos teóricos es que el espacio existe en tanto que existe
un individuo o una sociedad que está significando ese espacio. Entonces, existen dialécticamente y en ese sentido podemos entender también que el espacio es producido y produce. Es decir, al mismo tiempo que el espacio produce individuos, formas de ser, interacciones, también esas interacciones van a estar generando ese espacio. Así pues, la pregunta era cómo poder observar este espacio en su dimensión material y en su dimensión inmaterial. Y para eso fue necesario contemplar un espacio que se subdivide tanto en microniveles como en macroniveles, como lo vemos en el esquema superior. Un espacio puede contener dentro otros espacios menores, pero al mismo tiempo ser contenido por otros espacios mayores. En el caso de esta película, Una familia de tantas se encuentra en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, Colonia Juárez, en la calle Dinamarca, casa 56 o 50, no recuerdo bien, pero dentro de la casa también hay otros microespacios que puede ser una habitación, puede ser incluso un mueble, un objeto que nos esté pudiendo brindar información sobre ese macroespacio donde está contenido ese objeto, que es la Ciudad de México. Y hacia afuera también podemos hablar de una Ciudad de México que está en la República Mexicana, en el continente, Es decir, hay un espacio que se subdivide. Entonces, ¿cómo podemos observar ese espacio? Para ello se trazó la siguiente ruta metodológica. En esta ruta de rastreo se procuró analizar la materialidad del espacio para identificar los imaginarios que revisten esa materialidad ahora urbana y con ello poder identificar narrativas y contranarrativas, o visto de otra forma, identificar qué tipo de narrativas o contranarrativas había en el cine de este periodo a través de los distintos imaginarios que daban forma a la materialidad del espacio. Lo siguiente fue entonces, a la hora de enfrentarse al reto de poder observar absolutamente todo lo que está contenido en un espacio y que rebasa por mucho el encuadre del fotograma cinematográfico, era poder hacer una observación sistematizada y sumamente detallada, tal como la conceptualización de espacio. Entonces, se diseñó la siguiente tipología de observación. Al centro tenemos el sujeto de análisis, que es nuestra película, no necesariamente esta. Los componentes del espacio, estos componentes los dividí en tres: el componente material, el imaginario del otro lado y al medio los personajes. ¿Por qué al medio los personajes? Porque al final son estos personajes los que van a revestir esa materialidad de imaginario. A su vez, cada uno de estos niveles o componentes del espacio estuvo subdividido porque en una búsqueda tipológica cuenta hasta el más mínimo detalle. A su vez, cada uno de estos niveles tuvo otros subniveles, etcétera, que pudieran hacer esa observación detallada. Tenemos, por ejemplo, en el caso de lo material, el nivel urbano o rural, el nivel arquitectónico y el nivel objetual. Y en los personajes, fisiológico, sociológico, psicológico, etcétera. Con el análisis de estos componentes se pudieron identificar ciertos imaginarios que se trasladaron a esta nueva protagonista de este periodo del cine, que fue la ciudad. La sistematización de la observación, primero intenté hacerla pues a mano, en Excel, etcétera, pero no era suficiente, eran demasiados elementos. Entonces me encontré con este software de investigación cualitativa llamado Atlas TI, que normalmente no se utiliza para el análisis cinematográfico, pero que me fue sumamente eficiente, porque lo que nos permite este software es cargar todos nuestros documentos con los que construimos nuestro marco teórico, pero también nos permite subir fotografías, películas, y dentro de las películas congelar los fotogramas de nuestro interés. Entonces, en este lado tenemos las lecturas con las que se construyó el marco teórico o las categorías de análisis. Al centro uno puede capturar el fotograma que interese y posteriormente asignar códigos manualmente, como lo vemos en el recuadro rojito, el que dice 2, asignación manual de códigos que nos permitan, de todo lo que construimos teórica o conceptualmente, írselos asignando a la imagen que estamos viendo. Esto nos permite realizar una redacción del hallazgo, que ya es el punto 3, poniendo en relación inmediata y en una visualidad muy práctica para el análisis cinematográfico nuestras lecturas, nuestro corpus teórico, nuestra imagen, nuestro fotograma y los códigos que estamos observando en ella. Entonces, digamos, es un software que no hace el trabajo, es uno quien lo hace, pero sí permite una sistematización muy eficiente. Vamos a ver un ejemplo.
Esta escena es la escena inicial de la película, ahorita se las voy a poner. Es una escena muy cortita que nos brinda muchísima información. Esta escena se da en el espacio exterior, es de las pocas escenas de la película que vamos a ver la ciudad. Aquí cabe mencionar que la película, el argumento se desarrolla fundamentalmente en el espacio interno de la casa, pero eso no descarta que nos esté brindando información sobre lo que está aconteciendo afuera, un poco por lo que veíamos en la ponencia anterior de la importancia de historiar lo que sucede en la vida cotidiana, porque como dice Clifford Hirst, un antropólogo, las cosas pequeñas, los gestos pequeños de la vida cotidiana hablan de grandes cosas. Entonces, primero veremos un ejemplo de las pocas escenas que hay en el exterior y después una de interior. Bueno, no hay más volumen, pero ahorita no hay audio, no hay voz en off ni nada, es una música, es un paneo de la Ciudad de México que nos va mostrando una ciudad heterogénea, una ciudad que pese a lo que se vendía como una homogenización de la vida, como un bienestar parejo, etcétera, lo que vamos a ver es una serie de contrastes en absolutamente todos los elementos que podamos observar. Vemos en los primeros planos una ciudad tradicional, todavía con una disposición arquitectónica muy horizontal, y en el fondo vemos ya disposiciones arquitectónicas más verticales, rascacielos que están en construcción. Algunos de los edificios que vemos en el fondo se convirtieron en banderas del progreso y de la modernidad, como el Hotel Plaza. Pero ¿qué hace Galindo en este paneo? Cierra adentrándose en la vida íntima de la familia Cataño a través de una ventana que además vemos con unas medias femeninas, es decir, entendemos que es la habitación de mujeres y entramos a este espacio interno donde se va a desarrollar prácticamente toda la película. Todo aquello que pudimos observar en estos pequeños segundos de paneo nos dan muchísima información sobre la historia urbana de la Ciudad de México para estos años. Vamos a continuar, bueno, abajo del fotograma algunos de ellos los diagramé y bueno, podemos ver algunos de los códigos asignados y que se relacionan inmediatamente con el diseño tipológico de observación. Ahora les iba a poner esta escena, pero no hay audio, entonces no tiene mucho sentido, pero les cuento, le voy a poner play para que vean por lo menos objetos y demás. Es una de las hijas de la familia Cataño que está haciendo sus labores de limpieza en casa y llega este personaje urbano del que les llamaba en un inicio, Roberto del Hierro, que es vendedor de electrodomésticos. Lo que vamos a observar en esta escena es como él entra, irrumpe ese orden tradicional, ese orden calmo, tranquilo, con una dinámica, con una forma de hablar, con una percepción del tiempo sumamente contrastante con la forma de vida de la familia Cataño. Y además le quita su escoba y ella se resiste a dejar la escoba y él le da la aspiradora y bueno, ahí vemos una lucha no solo en los objetos, sino simbólicamente. Hay un contraste fuerte entre la modernidad y la tradición y un contraste que vamos a poder observar a través de la vida cotidiana y que va a dar cuenta de lo que está aconteciendo en la Ciudad de México en aquel momento. Y además a Roberto del Hierro no le importa subirse a la mesa, aspira incluso un cuadro que tienen ahí de Porfirio Díaz, que es como que lo tienen en un altar y la máxima autoridad, lo desempolva y bueno, vemos una cosa que al final va a tener repercusiones muy fuertes dentro de la vida de la familia Cataño. El diálogo es muy interesante, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Estos son algunos fotogramas, ya cuando compran la aspiradora, acude toda la familia a ver qué es ese aparato que desentona todo. Como podemos ver en este fotograma, la aspiradora no tiene nada que ver con ese espacio que está marcado por muebles Art Nouveau y por un cierto tipo de espacio. Esa aspiradora llega a irromper toda la vida, ¿no? Por pequeño que pueda ser la vida un objeto, en realidad siempre es importante. Posteriormente les vende también un refrigerador que rompe las dinámicas de sus espacios, que rompe la dinámica no solo de la casa, sino social, porque entonces la señora de la casa ya no va a salir diario de compras. ¿Qué consecuencias tiene eso en lo social?
Entonces, la vida de la familia Cataño cambia de la noche a la mañana y a la par vamos a ver una sociedad mexicana que se está configurando en un nuevo orden, donde la urbanidad, donde la ciudad ahora es protagonista, y esos cambios los vamos a ver a través de la ciudad, de la arquitectura, de los personajes, de los objetos. El fotograma que tenemos aquí es la propaganda de la aspiradora, ya supuestamente muy moderna, pero tampoco desenajena a la mujer, al final sigue siendo la mujer la que va a hacer la limpieza, ¿no? Entonces, nos deja ver ahí muchos contrastes, contradicciones, crisis, y por lo tanto va a ser un retrato sumamente sensible de esa urbanidad, pese a que se dé en casa. Y ya con esto termino, de manera que vemos que las representaciones cinematográficas del espacio urbano son sumamente ricas para la construcción del conocimiento, sin embargo, no nos da el conocimiento por sí mismo, sino que es a través de su análisis, y el análisis requiere de metodologías críticas, creativas, multidisciplinarias que permitan acceder críticamente a la imagen y que nos permita entender o construir conocimiento del urbano con una fuerte dimensión social. Y en ese sentido, esta presentación es una invitación tanto a que veamos el cine como sus metodologías como una posibilidad para recorrer las calles de una ciudad que ya no podemos ceñir, que ya no podemos caminar porque ya no está aquí, pero que es una ciudad que permanece y que cambia, que al mismo tiempo que en muchos aspectos cambia vertiginosamente y que ya no vamos a encontrar nada de lo que quizás tuvimos, también va a haber muchos elementos que van a permanecer pese a que sintamos que este cine pueda ser tan lejano de pronto a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Sara Gálvez. Vamos sumando presentaciones muy interesantes. Vamos a cerrar las ponencias de esta mesa con la participación de la doctora Gabriela Sánchez Reyes, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Su trabajo se titula Una tipología olvidada, las fincas ruinosas en la Ciudad de México. Adelante, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, creo que voy a dar un giro y los voy a obligar a irnos al pasado como 3 siglos atrás. Las 2 presentaciones son del siglo XX prácticamente y la mía es de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, aunque el título no precise las fechas, nos vamos a ir para el siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces, vamos a dar un giro realmente, sí, estrepitoso, pero bueno. Voy a empezar con la lectura. La Ciudad de México se puede decir que es una entidad difícil de definir o caracterizar porque se compone por diferentes zonas que tienen rasgos distintivos. Esta premisa se puede aplicar a cualquier época, ya sea del pasado o del presente. De hecho, me atrevería a decir que al hablar de ella únicamente se muestra un aspecto que es resultado de ciertas fuentes de información. Para el caso de la ciudad edificada entre el periodo de 1630 y 1781, en general se ha tipificado como la ciudad barroca, representada a partir de sus procesiones, de las epidemias, el toque de campanas y descrita a partir de una lista de iglesias o edificios públicos, o por inmuebles como la casa de los condes de San Mateo de Valparaíso o la de los condes de Calimaya, entre otras más. Dicho periodo es conocido a partir de los relatos de los cronistas, algunos viajeros y desde luego los archivos históricos que aún tienen mucha información sin explorar. Si bien se ha estudiado su arquitectura, falta conocer detalles de la casa habitación cuya variante del mal llamado palacio ha sido el más analizado. Mientras que otras variantes como la casa sola, el par de casas, la accesoria de taza y plato o incluso las vecindades se desconocen detalles. Parte de la fama de la Ciudad de México del pasado ha sido dibujada a partir de los ojos del viajero inglés Charles La Trobe, quien en 1836 advertía, y cito, miren sus obras, las moles, los acueductos monumentales, iglesias, caminos y la lujosa ciudad de los palacios que se ha levantado sobre las ruinas de barro de Tenochtitlan. En 1914, Federico Mariscal publicó La Patria y la Arquitectura Nacional e identificó diferentes tipos de vivienda: la vecindad, la accesoria de taza y plato, la casa sola y la casa señorial. Esta última en razón de una veintena de casas que merecían tal denominación de, y cito, palacios, puesto que son vastas, suntuosas y fueron la morada de personajes grandes por sus hechos, grandes por su riqueza y muchos de ellos grandes por su linaje.
Es así que la ciudad se fue transformando en un sitio exaltado a partir de palacios nobiliarios. En este sentido, vale la pena acotar que durante el virreinato, los edificios reconocidos como palacios solamente era el Real Palacio, residencia del virrey, o el Palacio Arzobispal en Tacubaya. Será hasta la segunda mitad del siglo XIX que aparece la denominación del Palacio Municipal. Tal parece que el uso de esta palabra en la arquitectura mexicana merecería historiarse, pero eso será para otra ocasión. Esta ponencia pretende recuperar fragmentos de una ciudad a partir de una tipología arquitectónica, si se me permite esta licencia, que es la finca ruinosa. Su presencia significó una situación problemática para el ayuntamiento de la ciudad y originó su registro y el ramo de fincas y edificios ruinosos. Esta documentación se conserva en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en 8 volúmenes que van de los años 1687 a 1918. Para esta presentación únicamente revisé como un muestreo el primer volumen y un poco del segundo hasta el año de 1790, para dar a conocer rasgos de un tipo de ciudad diferente a la idealizada, una quizá más real, de una ciudad sin palacios, y esto es lo que a mí me interesa como línea de investigación, recuperar la ciudad sin palacios, ¿no? El primer volumen del ramo de fincas y edificios ruinosos cuenta con 90 expedientes sin foliar, de los años 1687 a 1790. El primer expediente está fechado el 30 de octubre de 1687, donde se presenta la situación. Lo primero que se precisa es que su identificación dependía de la Junta de Policía, que debía atender los problemas que se presentaban tanto en la ciudad como en los barrios, donde había casas que amenazaban ruina y que habían provocado daño y muertes, por lo que era inminente visitarlas en compañía del alarife mayor con 2 veedores, maestros de arquitectura, y dar aviso a los dueños de las mismas del estado y condición que sean, para que las aderezaran en un lapso de 8 días, por lo que la orden era su demolición o su reedificio. Determinación que se hizo pública en un pregón el 10 de noviembre de 1687. El punto de reunión para dirigirse al reconocimiento era el domicilio del arquitecto, aunque nunca se precisa. Asistía el escribano, el intendente, el regidor perpetuo, el juez o el alguacil mayor del cuartel y el procurador general de la Junta de Policía. Los registros pueden dividirse en 2 tipos: aquellos que incluyen listados de las casas que amenazan ruina, indicando el nombre del propietario, y los que merecen abrirse un expediente específico. Ahora bien, en general se pueden identificar 3 razones del estado ruinoso, como consecuencia de algún temblor, por su antigüedad y por falta de mantenimiento por parte de los propietarios. Esto, que empezó como una necesidad, tardó en formalizarse. En un expediente se insertó una breve transcripción del artículo 68 de una Real Ordenanza de Intendencias del 4 de diciembre de 1786, donde se asentó que parte de la limpieza, ornato, igualdad y empedrado de los pueblos y provincias consistía, entre otras cosas, en evitar la, y cito, desproporción de las fábricas que se hicieren de nuevo para que no desfiguren el aspecto público, especialmente en las ciudades y villas de españoles, y que si algún edificio o casas particulares amenazaren ruina, obliguen a sus dueños a repararlas en el término correspondiente que les señalaren, disponiendo asimismo que si los propietarios de las arruinadas no las reedificaren, se les obliga a vender sus solares a justa tasación, para que los compradores lo ejecuten, y que en lo perteneciente a mayorazgos, capellanías u otras fundaciones perpetuas se deposite judicialmente su precio hasta nueva imposición. Esta medida tiene una razón, ya que iba en, cito, perjuicio de carecer de estas habitaciones y de verse precisado arrendar las casas que hay por un precio muy excesivo, el que regularmente regulan los dueños de las fincas a su antojo, como ven y les consta la necesidad que hay de casas. Esta breve declaración revela un tema aún desconocido en la historiografía de la Ciudad de México: cómo y dónde viven aquellos que no residían en la veintena de casas llamadas palaciegas o señoriales. El tema es el arrendamiento de viviendas en las que incluyen entresuelos y las accesorias, que también tenían un uso habitacional en el periodo virreinal y del que poco se sabe. Otro cambio sustancial es que, una vez fundada la Academia de San Carlos, la Junta de Policía requería a los arquitectos la presentación de planos para ser autorizados por la Academia, y en pocos expedientes se insertaron unos firmados por los ingenieros Miguel Constanzó y otro de Miguel Agustín Marcaro y Torres. En otra transcripción se insiste en evitar, cito, los perjuicios de la deformidad pública en el aspecto de las calles, casas y ruinas.
Este bando se publicó en 1790 e incluso hasta 1816 se insiste que aún era necesario el reparo y reedificación de casas, aunado a los solares desemparados con paredones y ruina que solo sirven a los malvados, o bien evitar la formación de muladares. La revisión del primer volumen con 90 expedientes obliga a dar una idea general del contenido, ya que tampoco es la idea mostrar las listas que se levantaron. En términos generales se trata de casas de adobe en mal estado, paredes que estaban derrumbando, casas muy maltratadas y viniéndose abajo o que amenazaban ruina, son las expresiones más comunes. Su ubicación puede ser a un costado de algún convento como el de Santo Domingo o en el barrio de Jamaica, es decir, dispersos en la ciudad y sus barrios sin excepción. Los levantamientos se realizaban como consecuencia de un temblor como fue el de 1687, año en el que aparentemente se inició el registro de este rubro. Así que las casas ya arruinadas había que sumar las afectadas. En los expedientes se incluyen casos de algunos conventos, principalmente se trata del daño de las torres como la de San Bernardo, que tuvo diferentes roturas. Las descripciones de los arquitectos nos hacen recordar que entre los muros de las casas había venta de comida y corrales de ganado menor. El 7 de diciembre de 1705 se revisó una pared de un cuarto que estaba arrendado a un carnicero, quien había levantado un jacal o corralillo en un patio que causaba molestia por, y cito, el batidero del agua de las lluvias y apremio de la gruesa de carneros que en dicho corralillo se cierran para matar, o los inconvenientes de ciertos trabajos como una tocinería que tenía una habitación como tequesquitero, que era un jacal con techo arruinado. En otra parte de la declaración se precisa que se trataba de un jabonero que tenía una saúrda y que una, cito, paila de jabón se halla tan sumamente maltratada que cuando se carga y trabaja en ella incesantemente, se escurren los aceites con tan notable perjuicio que cayendo estos precisamente sobre la lumbre se precipita esta, por no experimentar un incendio en lo reducido del sitio. Otra problemática eran los jacales que, al parecer, se construían según las necesidades, sin ningún orden, y respondiendo más a una urgencia de contar con un tipo de vivienda, aunque ésta fuera precaria. En marzo de 1706 se inició un expediente para ordenar la demolición de los jacales y casas localizadas en la Alameda, frontera a la iglesia de Santa Veracruz en el Hospital de San Juan de Dios. Y aquí cito: detrás de los arcos por donde se conduce el agua se hallan fabricados unos jacales que habitan distintos indios y no sirven de otra cosa que de ocultar distintas culpas y de que en ellas se cometan gravísimas ofensas a Dios. De día y de noche se cometen en aquellas casillas otros pecados públicos y también sin poderse remediar porque en ellas se acoge gente con pretexto de paseo y regocijo. Y ahí se ve más o menos, si alcanzan a ver. Aquí están. Bueno, no son estas exactamente, ¿no? Pero sí da cuenta el testimonio de esta pintura que se construían sin orden ahí al lado de los arcos. La presencia de este tipo, entre las quejas está el uso del agua para sus baños y lavaderos, ya que taladraban los arcos afectando a la distribución del agua del acueducto. Lo construido es identificado como chozas, casillas o jacales. Como dato adicional, se sabe a partir de un censo que se levantó que entre los vecinos estaba un botonero, herreros, un zapatero, un albañil, un empedrador, un rosariero, un camisero, un pintor y un par de cargaderos. Una situación similar se repitió a poca distancia detrás del convento de Santa Isabel, donde, cito, los naturales de pocos días a esta fecha lo han cogido. Estos detalles pueden observarse en la pintura de Pedro de Arrieta de 1737, donde se aprecia un tipo de construcciones como los llamados jacalillos. Y aquí sí coincide, ¿no? Digamos, toda esta sección. La presencia de este tipo de casillas modestas adosadas a diferentes construcciones sin duda presentaban problemas y quizá no todos los casos merecieron el registro de un expediente o no en este ramo de fincas ruinosas. Un ejemplo es el de la calle de los Arcos de San Agustín, la de Mesones y la de Alfaro, cuando el 28 de octubre de 1780 se reconocieron una serie de, y cito, jacalillos. De allí se encontraron formados de petate, zacate, carrizos y tajamanil, juntos de desapartados, los que se sacaron y desenterraron de sus centros, quedando los sitios donde estaban fabricados libres y desembarazados en la forma que está mandado. El temor latente para las autoridades sobre este tipo de habitaciones eran los incendios debido a los materiales utilizados.
El 9 de julio de 1790 se visitó una casa que amenazaba ruina en la calle de San Agustín, perteneciente al convento de Santo Domingo, donde vieron, y aquí vuelvo a citar, estar fabricados debajo del corredor con adobe unos cuartitos y aposentos muy pequeños y arruinados, y habiendo subido y reconocido las viviendas, sus paredes y techos se encontraron estar muy maltratadas y las maderas podridas, y en la vivienda interior estar enladrillados los pisos por haberse hundido con varias cuarteaduras. Esta situación era sin duda problemática y en 1783 en un expediente apuntaron que había, y vuelvo a citar, desmedida libertad, según parece desmedida libertad que según parece han gozado los habitantes de esta capital desde su fundación para fabricar casillas o jacales donde mejor les ha sido cómodo a sus propias utilidades o particular modo de vivir. No ha habido quien lo contenga, han venido a parar los arrabales de esta populosa ciudad en unas poblaciones informes, sin orden y sin método, y con unas plazuelas inútiles, por la fealdad que ocasiona la situación de estas casillas, sino también porque su desolación, mala forma en que se hallan situadas y las grandes plazuelas y solares que hay en ellas, ocasionan muchos insultos por parte de compañía en los habitantes que tienen estas casillas. Una variante del problema eran las carrocerías. De acuerdo con un listado de abril de 1768, algunas estaban establecidas en propiedades pertenecientes a herederos de mayorazgos, como el conde de Santiago, el de Flores, el de Juan de la Cadena, de Lucas de Urrieta, que eran subarrendadas con piezas dañadas, algunas con casas altas y cuartos abajo, con arquerías y corredores amenazando ruina. Se trataba de solares extensos, seguramente con un patio que permitía alojar diferentes tipos de carruajes, además de los trabajadores como doradores, pintores, carpinteros, herreros, aprendices, oficiales y desde luego los caballos y demás herramientas. De acuerdo con las ordenanzas, estaban encargados de hacer coches, forlones, sillas, volantes, literas y todo aquello que mira a andar en animales cuadrúpedos. En 1783 se identificó que en una carrocería ubicada en la calle de Santa Teresa, Yaquisito, se hallan todos los jacalones que están fabricados en su patio para el resguardo de los forlones, amenazando ruina y espanto y con evidente peligro de envolver en ellas a los oficiales y demás sus habitadores. La expresión común al enlistar las carrocerías es que estaban maltratadas y arruinadas, amenazando ruina. Bueno, aquí ponía esta lámina como para darnos una idea de que efectivamente es como el equivalente de un taller mecánico para nosotros. Necesita ser un terreno amplio para recibir todos estos carros. Esta primera revisión del ramo llamado Fincas y Edificios Ruinosos muestra rasgos de una ciudad oculta que aún permanece en los archivos y está descrita entre letras de tinta sepia. A partir de los poco más de 90 expedientes ha sido posible identificar algunas de las problemáticas que enfrentaba la llamada ciudad barroca, que era mucho más que tezontle y cantera con estípites. Uno de los temas que se plantean es el del arrendamiento de vivienda. Hay que tener presente que en realidad los propietarios eran las corporaciones, en su mayoría las órdenes religiosas, cofradías o capellanías, que requerían de un administrador para la cobranza de las rentas y que fungían como intermediarios. Y al referirme a arrendamiento de las casas no solo hay que pensar en las accesorias, sino en otros espacios como los entresuelos, las habitaciones, covachas, patios y cuartos. Quizá una consecuencia de que tuviera a su cargo tantas propiedades es que no se les daba el mantenimiento necesario. Seguramente no era costeable tener ganancias directas de todo aquello y al mismo tiempo destinar un porcentaje para realizar trabajos para mantener su vida útil, sin contar que muchos inquilinos adeudaban sus rentas y en muchas ocasiones se fugaban para evitar el pago, práctica que he identificado en otros documentos. Las edificaciones requerían de un mantenimiento preventivo, dado que los documentos hacían alusión a su antigüedad, además de un mantenimiento correctivo, como consecuencia de los constantes sismos y la exposición al paso del tiempo, si se era atendido por dichos fenómenos, lo que ponía en riesgo su funcionalidad, que no era rentable para los propietarios, más aún en aquellos casos cuyos dueños eran los herederos de mayorazgos, cuyas fortunas estaban tan arruinadas como sus casas. Las fincas y edificios ruinosos son ejemplos extremos quizá de la falta de mantenimiento y en algunos casos en realidad se trató del abandono total, ante la prioridad de las ganancias de las rentas sobre cualquier otro gasto por beneficioso que fuera. El segundo aspecto bastante relevante es la construcción de jacales por distintas zonas de la ciudad sin autorización alguna.
Si bien se ha identificado la presencia de jacales asociados a los barrios indígenas, en este caso se trata de jacales levantados dentro de las casas, aprovechando el espacio de los corredores o próximos a todo tipo de edificios civiles o religiosos. Tal era la problemática que las autoridades argumentaron que desde la fundación de la ciudad enfrentaban esta situación. Es así como las fincas ruinosas eran visibles porque devenían en muladares y eran un peligro al ser probable causa de muerte de sus habitantes, al poder desplomarse en cualquier momento. El ayuntamiento, a través de la Junta de Policía, presionaba a los propietarios a reparar el daño, causado no solo a la ciudad, puesto que se debía evitar la deformidad pública, sino que también restaba vivienda disponible a sus habitantes. Estos testimonios han revelado otras realidades de la arquitectura habitacional y desde luego cabe imaginar los problemas de salud por la presencia de ganado menor, los vestigios de los materiales gremiales y el hacinamiento de personas en estos jacales o casillas. Esta batalla por evitar las fincas ruinosas no se remedió. La tarea pasó a la Junta de Policía en 1687 y finalizó con el Departamento de Obras Públicas en 1918, que cuidaba de la estabilidad de las casas. Aún quedan muchos expedientes para revisar para entender el impacto de este tipo de edificaciones y que quizá fue una causal de la transformación de la ciudad al obligar su renovación y reconstrucción a través del tiempo. Ya, eso es todo. Muchas gracias a la doctora Gabriela. Les pido a Sara y a Ricardo si pueden pasar al frente. Bueno, tenemos 3 ponencias muy interesantes. Esta es una mesa titulada Las fuentes para la historia urbana. Hemos visto fotografías, películas y este expediente público seriado muy interesante, acompañado también de otras fuentes. Hay además temas, problemas y metodologías muy estimulantes en estos trabajos, así que abrimos un espacio para que puedan dialogar con los presentadores. Tenemos unos 15 minutos, les propongo también que juntemos todas las preguntas y después les damos la palabra a los presentadores. ¿Con quién comenzamos? Sí, Diego, adelante. Bueno, felicidades a las ponentes y el ponente por sus presentaciones, creo que todas fueron muy interesantes. Una pregunta para Ricardo. Me gustaría que profundizaras en tu periodización, o sea, ¿por qué 1926 se vuelve un punto de corte? Y también me dio la sensación de que en estas distintas etapas pareciera como si la bicicleta o el uso de la bicicleta se va desplazando, ¿no? Sobre todo el uso popular fuera de quizá esta ciudad central, y tú nos dices se va a la periferia, pero pues creo que la bicicleta sigue estando, ¿no? en estos espacios centrales, sigue siendo utilizada, quizá reconvertida, quizá pues aprisionada por otros tipos de movilidad urbana, pero pues yo cuestionaría, ¿no? el hecho de que se desplace hacia la periferia y ya no esté en esta ciudad, digamos, central, ¿no? Para Sara, sí, Sara, bueno, me preguntaba cómo entiendes, cómo defines la ciudad tradicional y la familia también tradicional, ¿no? Un poco porque hay pues algunas teorías que nos dicen hay que criticar como estas divisiones tan tajantes entre lo tradicional y los procesos de modernización, ¿no? Un poco también hay siempre permanencias, hibridaciones, ¿no? Entonces quizá las cosas no son así como tan esquemáticas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? Y bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, Blanca. Está bien. Para la doctora Gabriela, llegué un poquito tarde a la presentación, perdón, pero me parece súper interesante el tema. Sobre todo pensar, este mapa ya había tenido oportunidad de verlo, pero me parece que es uno de los pocos, si no es que el único, que registra estos jacales, por ejemplo. Entonces, yo no sé si ese era el sentido original del mapa, porque nunca me había puesto a pensar en las fincas ruinosas, pero en el archivo hay todo un ramo, bueno,
una sección dedicada a eso. Entonces creo que debe ser súper importante trabajarlo, y tenía dudas si hay otras representaciones en mapas de ese tipo o si ese mapa se creó específicamente para registrar ese tipo de información. Y muchas felicidades. Buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones y felicidades por las ponencias. Mi pregunta es para el doctor Ricardo. Nada más por curiosidad, me topé yo hace muy poco con una enfermedad ficticia que es la cara de bicicleta, que tiene que ver con que a las mujeres se les decía que podían contagiarse de una enfermedad que se llamaba cara de bicicleta si se subían a una. Esto fue en Europa, creo que en 1880, por ahí. Y me preguntaba si de casualidad, pues no sé, se ha encontrado con que esto también llegó a México, o sea, si hay alguna observación que esté atravesada por el tema de género, ¿no? Yo, la verdad, me acabo de enterar de esta enfermedad ficticia, pero se me hizo muy interesante y bueno, si no, nada más como un complemento. Y luego también para la maestra Sara, preguntarle si puedo consultar pues sus encuentros y análisis, me parecieron súper interesantes y me gustaría pues revisarlos a más profundidad. Hola, bueno, mi pregunta es para el doctor Ricardo y un poco va vinculado a lo que comentó la compañera que me antecedió. Aquí en sus representaciones, bueno, al menos en su presentación, nada más hay la imagen de la bicicleta y el hombre, ¿no? No hay una imagen de la bicicleta con la mujer, no sé si hay alguna cuestión ahí también vista desde género, o sea, más bien la omisión, digamos, de un análisis, un estudio desde un punto de vista de género, ¿no? Nada más había un interés por representar o a fotografiar, ¿no?, a las mujeres, a los hombres, en fin, no sé, ahí si puede ahondar un poco al respecto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, por allá atrás, no sé si puedas moverte un poquito. Ajá. Hola, para la maestra Sara, nada más me quedé con ganas de escuchar más y no sé si tendrías algunos otros ejemplos valiosos sobre el cine de oro y las películas mexicanas en que se vea el mismo tema tocado. Gracias. Gracias. Bueno, les damos la palabra, les propongo en el mismo orden de presentación y tratando de ser muy directos para que los tres tengan oportunidad de responder. Si quieren usar el micrófono de aquí del… Sí, sí, ¿verdad? Bueno, de lo que les presento, me parece que la periodización precisamente me parece que esa va a aparecer al final, ¿no? Conforme vaya descubriendo, conforme vaya avanzando en mis hallazgos, la periodización llegará a una caracterización mucho más clara. Se me antoja 1926 como ese quiebre de ambos, porque lo que he encontrado, uno, lo comentaba, es que ahí inicia el registro de los vehículos, ¿no? Ahí es donde podemos saber cuántas bicicletas hay, cuántos automóviles, cuántas carretas, cuántos carros jalados por, etcétera, ¿no?, por animales, ¿sí? Ahí hay un dato que se puede confirmar. Con el conocimiento del libro que publicó la Ibero del tráfico, el álbum, ¿sí?, curiosamente es del 22, me parece que es 22 o 24 al 44, ¿no? Ahí hay una convergencia también, ¿no? Ahí hay un interés y pareciera que es un momento en que el auto empieza ya a irrumpir en México, en la Ciudad de México en particular, de una manera significativa. Y el otro dato que yo les proporcionaba era que en particular en el 26 dejan de circular los tranvías de mulas. Y la referencia es que
yo lo que planteo en la investigación más amplia es que la movilidad no motorizada, ¿sí?, tiene una fuerza muy importante en el siglo XIX, con la aparición de la máquina de vapor. Ahí empieza a ser cuestionada esta movilidad, ¿no? Pero el vapor no logra consolidarse. En el caso urbano me parece que es la electricidad con lo que va a competir la movilidad no motorizada. Cuando aparece entonces el tranvía eléctrico, ¿no? Bueno, aparece en 1900, pero en 1926 es cuando ya se instituye que solamente van a ser eléctricos. Entonces me parece que en la década de los 20 es un momento de quiebre importante para la movilidad no motorizada y para el desarrollo importante que va a tener el ciclismo en adelante. El periodo que yo ahí estoy planteando del ciclismo popular es bastante amplio, ¿sí? Otra cosa que yo observaría es que los periodos tienen una característica central en lo que yo les presento, pero no son rupturas tajantes. Es decir, no acabó el ciclismo deportivo en la década de los 20, eso continuó y hasta hoy lo tenemos, ¿no? El ciclismo popular no nació ahí, ya estaba anteriormente y se va a continuar, ¿no? Digamos, son periodos que se traslapan, pero lo que predomina, me parece, en cada uno de ellos son al menos estas dos grandes caracterizaciones que hoy alcanzo a ver. Lo otro es que, de alguna manera, en el siglo XIX hay un gran proceso de secularización, ¿no?, de la Ciudad de México, que más allá de la parte religiosa, lo que hace es sacar de la ciudad las prácticas culturales populares, ¿sí? Y sacarlas no es que los agarre y se los lleve, sino que dejan de practicarse en las partes predominantes de la ciudad que ahora conocemos como central y que se mantienen arraigadas en los pueblos y en los barrios, ¿no? Y creo que el ciclismo más o menos se enfrenta a una misma situación. Con respecto a la cuestión de género de las mujeres, solamente diría que lo que yo he revisado ahora prácticamente no aparecen. Los fotógrafos que he revisado, ¿sí?, que son hombres, sí, eso sí, no aparecen las mujeres, muy pocas por ahí en el primer periodo. Espero que cuando revise a Jampolsky ahí aparezcan, ¿no? Espero que Iturbide aparezca, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero gracias por el interés, las preguntas muy interesantes. Con respecto a tu pregunta, es muy complejo, en efecto, hablar de tradicionalidad y de modernidad, porque son conceptualizaciones que se siguen discutiendo a la fecha, porque al deberse a procesos culturales no podemos encontrar muchas veces un límite claro, sino que se trata de lo que dices, de transfiguraciones que impiden o desdibujan esa frontera. Y en ese sentido tuve que acudir a teóricos que hablan, principalmente arquitectos y urbanistas, de una teorización de la ciudad tradicional que tiene que ver con aquellas ciudades que en sus configuraciones espaciales guardan elementos o valores patrimoniales muy ligadas a lo local, mientras que la ciudad moderna es aquella que en cambio busca desdibujar esas ligas con lo local, para dar paso a una espacialidad más universal, que se pueda corresponder, que pueda ser igual de universal aquí que en cualquier otro lugar, y que entonces ya no sea tan fácilmente identificable aquella raíz cultural de donde viene. Entonces es un poco la conceptualización en la que me tuve que basar para entender qué estaba sucediendo con estos cambios en la sociedad mexicana, que aunque no tienen un límite fijo, sí hay una ruptura muy grande de un tipo de vida, sobre todo después de la Revolución Mexicana. A la Revolución Mexicana se crean ciertos imaginarios, se abre una herida que no se cierra, incluso autores dicen que a la fecha es una herida no cerrada, pero lo que hace el proyecto de Miguel Alemán es: vamos a clausurar este conflicto revolucionario bajo un manto de universalidad y de unidad nacional. Y entonces ahí se configura todo este espacio, esta nueva urbanidad.
Y con respecto a tu pregunta, sí, pues mi tesis acaba de ser recientemente publicada en TesiUNAM, entonces así la pueden buscar, ya sea por mi nombre, Gálvez Mancilla, o la tesis se llama Narrativas y Contranarrativas en el cine mexicano de la época de oro, porque creo que este tipo de metodología permite perseguir distintos objetivos. En el caso de esta investigación, bueno, yo tenía la intención de encontrar qué películas fueron críticas y cuáles no, pero en realidad es una metodología que puede servir para el análisis de distintas películas y con distintos objetivos, y en ese sentido paso a la tercera pregunta, que prácticamente cualquier película, incluso si no nos ceñimos a este periodo del cine mexicano de la época de oro y queremos estudiar una película reciente en la que veamos alguna representación espacial de la ciudad o, por ejemplo, de una casa, teóricos como Gastón Bachelard o Pierre Sansot o Vicente Quirarte dicen que la casa es una especie de ciudad pequeña y la ciudad es una especie de casa grande, ¿no? Que la casa es un espacio análogo a la ciudad. Entonces, prácticamente me parece que tú puedes elegir cualquier película, pensemos, de inmediato se nos viene a la mente Buñuel quizás, ¿no? Con Los Olvidados, que retrata una urbanidad que va contraria a esa idealización de la modernidad y de la urbanización, pero también podemos agarrar quizás un cineasta menos crítico, pensemos en alguna película que quizás todos hemos visto de Pedro Infante, y ver qué elementos, cómo está retratando esa marginalidad y qué nos dice eso de lo que la sociedad deseaba. En la marginalidad representada, por ejemplo, en Pepe el Toro o las películas de Ismael Rodríguez, se ve una pobreza muy idealizada. Pareciera que hay una promesa ahí velada de que con la modernidad todos, incluso los muy pobres, van a poder estar bien. Entonces, el análisis de incluso ese tipo de películas pueden darnos una información muy rica. Entonces, la pregunta me parece interesante y al mismo tiempo compleja, porque creo que cualquier película en su detenido estudio puede ser sumamente rica para comprender los procesos de la urbanización, los procesos de la historia urbana. Muchas gracias. Bueno, la respuesta, sí, la ponencia está basada en el ramo de fincas y edificios ruinosos, básicamente. Y de la pintura, bueno, no era la misión, o sea, el objetivo. Yo hice un extracto en realidad de la pintura. Y como historiadora, cuando estudio la Ciudad de México, claro, depende de la pregunta que tú tengas, vas a ver tu objeto, ¿no? Esa pintura la hemos visto muchos y siempre vemos la catedral, ¿no? Pero en la medida que te vas alejando de los edificios emblemáticos, que eso es lo que yo estoy haciendo, salirme de eso, pues vas buscando estos detalles que se dedicó el pintor, ¿no? Entonces, no creo que haya sido el objetivo, sino más bien fueron detalles adicionales que nos regaló el pintor de retratar, sí, la complejidad de la Ciudad de México y que coincide con los documentos, ¿no? Pero no era el objetivo general, porque si uno ve la obra, pues vemos bueno, valga la expresión, el retrato de la Ciudad de México, pero tuvieron a bien el grupo de pintores representar el mayor número de detalles de la realidad que estaban viviendo ellos, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Bueno, de otras representaciones no hice, bueno, tuve suerte de revisar esta pintura y encontrar el elemento que me interesaba, entonces no hice cotejo con otros biombos porque encontré rápido, encontré el material que me sustentaba mi documento, ¿no? Entonces no he hecho revisión, si en otros, por ejemplo, biombos de la Ciudad de México retratan estos detalles, no sé, pero bueno, esa sería la respuesta. Bien, tenemos 2 minutos más si hubiera alguna pregunta adicional, alguna. Creo que no. Bueno, pues les damos otra vez las gracias a los ponentes. Les recuerdo que tenemos un espacio de receso para el café, media hora, y continuamos a partir de las 12:30 con los trabajos de este foro de historia urbana mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias.